Hola, aquí su amigo del canal, el Rapillolo Máximo, y hoy vengo con la segunda parte, de qué era de la vida de los personajes de The Walking Dead, y se preguntarán, ¿por qué me demoré tanto en subir la segunda parte? Tuve que verme varias temporadas de nuevo, para así recopilar la información con más claridad. Y si deseas ver la primera parte de este vídeo, el enlace te dejo en la descripción y en los comentarios. Bueno, empecemos. Shane Walsh. Shane se desempeñaba como oficial de la ley en King County junto a su compañero y mejor amigo Rick Grimes. Los dos se conocían desde la secundaria, donde Shane jugaba en el equipo de fútbol y además destacaba por su sagacidad para conseguir lo que quería. Según Rick, en una ocasión Shane robó el auto del director de la escuela directamente del estacionamiento de los maestros y lo escondió en una granja de gallinas, todo antes de que terminara la hora del almuerzo. Shane también se caracterizaba por ser un mujeriego y su lista de conquistas iba desde las chicas del colegio hasta la entrenadora de voleibol femenino. Un día mientras trabajaban en una redada para detener a unos criminales que atravesaban por el pueblo, Rick fue herido de gravedad durante un tiroteo y cayó en coma. A Shane le tocó la difícil tarea de comunicarle lo acontecido a Lori y también se ofreció a darle la noticia a Carl, pero la mujer no se lo permitió. Cuando se produjo el cambio en el mundo, Shane falló al tratar de rescatar a un comatoso Rick del hospital y no le quedó de otra más que abandonarlo a su suerte. Luego de mentirle a Lori y a Carl diciéndoles que Rick había fallecido, Shane consiguió sacarlos de King County y los llevó hacia Atlanta, donde quedaron atascados en una larga fila de vehículos que trataban de ingresar a la ciudad. Desde allí observaron con horror cómo Atlanta era bombardeada por los militares en un intento desesperado por contener el brote zombie y se dieron cuenta que la civilización tal como la conocían había dejado de existir. Sin otra mejor opción, Shane y los Grimes se instalaron en un campamento de sobrevivientes en las afueras de la ciudad, donde rápidamente el policía se convirtió en el líder de facto del grupo. Asumiendo además que Rick ya no volvería, Shane y Lori dieron rienda suelta a los sentimientos que empezaban a aflorar en ellos e iniciaron un romance. Andrea creció criada por su padre junto a su hermana Amy y se convirtió en una exitosa abogada de derechos civiles en Florida. Durante su niñez solía viajar de pesca con su padre, quien le enseñó que los peces pescados deben conservarse, mientras que a su hermana le enseñó a devolverlos al mar como una manera de forjar diferentes personalidades en las mismas. Debido a sus estudios y otras responsabilidades, Andrea pasaba la mayor parte del tiempo alejada de su familia y casi nunca podía asistir a los acontecimientos familiares, perdiéndose así la mayoría de los cumpleaños de su hermana menor. Andrea le ofreció a Amy realizar un viaje para tratar de limar las asperezas existentes entre ellas y antes de partir su padre le entregó a Andrea una pistola como regalo para que se defienda por si algo llegaba a suceder. Mientras realizaban su viaje se desató la epidemia zombie y ambas quedaron estancadas en Atlanta. Allí fueron rescatadas por Dale Horvath, y continuaron viviendo con él en su autocaravana desde entonces. Al poco tiempo, encontraron a otro grupo de sobrevivientes y acamparon en las afueras de Atlanta. T-Dog era miembro de la iglesia luterana de la Santa Cruz. Cuando se produjo el cambio en el mundo, T-Dog valientemente salió en su furgoneta en busca de todos los ancianos que conocía, ofreciéndoles viajar con él para tratar de salvarse. Tras rescatar a varias personas mayores y a Glenn, T-Dog y su grupo se refugiaron en un campamento en las afueras de Atlanta junto a otros sobrevivientes. Tyrese Williams. Tyrese y su hermana menor Sasha eran oriundos de Jacksonville, Florida. 17 Desde pequeños, su padre los educó para que siempre se mantuvieran informados sobre lo que ocurría a su alrededor, ya que decía que ese era el costo de vivir. Por esa razón, cuando Tyrese era niño, su padre lo hacía escuchar noticias en la radio sobre situaciones que pasaban a kilómetros de distancia, para que así pudiera tener los ojos abiertos ante las atrocidades que ocurrían en el mundo. Cuando se produjo el cambio, Tyrese y Sasha se refugiaron en el búnker de su vecino Jerry, a quien siempre habían considerado un demente, y se mantuvieron allí escondidos hasta que se quedaron sin provisiones. Cuando salieron nuevamente al exterior, las primeras personas con las que se toparon fueron Allen, Donna y Ben, y junto con ellos comenzaron a viajar por el país en busca de un refugio seguro. Eventualmente llegaron a formar parte de un grupo mucho mayor, alrededor de 25 personas, pero el campamento donde vivían fue arrasado por caminantes y el grupo se hizo gradualmente más pequeño. BGN. Beth pasó toda su infancia en la granja que le pertenecía a su familia.
Fue criada para hacer el bien y tener fe en Dios, y de cierta manera fue sobreprotegida de la dura realidad del mundo exterior, por lo que creció creyendo que había bondad y esperanza en todo. Su padre solía tener el hábito de embriagarse y en una ocasión hasta fue a parar a la cárcel por estar borracho, pero pese a esto siempre le prohibió a Beth tomar alcohol e inclusive le dijo que si bebía licor casero podía llegar a quedarse ciega. En el primer verano de vuelta de la Universidad de Maggie, Beth regresó de la iglesia y encontró las cosas de su hermana tiradas en su habitación, por lo que decidió ayudarla a desempacar, pero mientras revolvía su mochila se topó con una caja de píldoras anticonceptivas y se asustó tanto por la idea de que su hermana estuviera teniendo sexo que corrió y las arrojó en el estanque de los patos. En la secundaria, Beth conoció a Jimmy y comenzó a salir con él aproximadamente 3 meses antes de que ocurriera el cambio en el mundo. Después del advenimiento de los muertos vivientes, tanto su madre como su hermano mayor cayeron víctimas de las circunstancias y se convirtieron en caminantes, aunque Herschel evitó que Beth llorara la pérdida de sus seres queridos convenciéndola de que solo estaban enfermos. Rosita Espinosa. Rosita fue una de las pocas personas en sobrevivir a Apocalipsis Zombie y se unió a un grupo de supervivientes para mantenerse con vida. En Dallas, Texas, mientras peleaban contra algunos caminantes, ella y sus compañeros se cruzaron con el sargento Ford, quien los ayudó a eliminar a las criaturas y luego los invitó a unirse a su misión de escoltar a Eugene Porter hasta Washington, D.C. El sargento convenció a Rosita diciéndole que la necesitaba para salvar el mundo, algo que nunca nadie le había dicho antes. Durante el viaje, Rosita recibió entrenamiento básico en enfermería de parte de algunos miembros del grupo y también inició una relación amorosa con Abraham. Eventualmente todos los compañeros originales de Rosita perdieron la vida en diferentes circunstancias y solo ella, Eugene y el sargento quedaron en pie. Abraham era miembro del ejército norteamericano y había alcanzado el rango de sargento. Él, su esposa Ellen y sus 2 hijos vivían en Houston, Texas. Cuando se produjo el cambio en el mundo, Abraham tomó a su familia para ponerlos a salvo y lograron sobrevivir por algún tiempo. Sin embargo, mientras estaban refugiados en un supermercado, fueron amenazados por varios hombres a los que Abraham terminó asesinando con rabia ciega y de la manera más brutal posible. Su familia, habiendo presenciado todo lo que el sargento había hecho, se asustó tanto que acabó huyendo de su protección y eventualmente Abraham encontró sus cuerpos, salvajemente atacados por los caminantes. Lleno de tristeza, Abraham se puso una pistola en la boca para terminar con su vida, pero antes de poder jalar el gatillo, los gritos de ayuda desesperados de Eugene desviaron su atención y entonces fue a rescatarlo de algunas criaturas que lo estaban persiguiendo. Eugene terminó confesando que tenía una misión muy importante ya que sabía cómo curar el brote zombie y así el sargento encontró un nuevo propósito para su vida. Abraham tomó sumamente en serio la tarea de escoltar a Eugene hasta Washington, después de Cristo, y en el trayecto acabó formando un convoy de sobrevivientes, entre los que se encontraba Rosita Espinosa, a quien conoció después de ayudarla a ella y a su grupo a eliminar a algunos caminantes en Dallas. Antes de llegar al norte de Georgia, sin embargo, la mayoría de los miembros del grupo perecieron y únicamente el sargento, Rosita y Eugene lograron permanecer de pie. Merle Dixon. Tanto Merle como Daryl se criaron en las montañas con sus negligentes padres. Cuando eran niños perdieron a su madre debido a un incendio que ésta provocó por haberse quedado dormida con un cigarrillo encendido en la boca, y pasaron a estar bajo el completo cuidado de su padre, quien en más de una ocasión abusó físicamente de ellos y les dejó imborrables cicatrices en la espalda. Merle creció siendo un inadaptado social y por eso con frecuencia era encarcelado en las correccionales juveniles, aunque durante los tiempos que estuvo libre se dedicó a moldear a su hermano menor a su imagen y semejanza para así forjar en él carácter, pero sin brindarle el apoyo emocional que como hermano mayor debería haberle dado. Cuando tuvo edad suficiente, Merle se marchó de la casa donde vivían y en algún punto se unió a las Fuerzas Armadas, pero terminó siendo dado de baja en forma deshonrosa después de golpear a un suboficial, y tirarle 5 dientes de adelante. A raíz de esto Merle fue enjuiciado y enviado a prisión por 16 meses. Eventualmente Merle se volvió un traficante de drogas, y también comenzó a consumirlas. Daryl se marchó con él y comenzó a seguir sus pasos, y en una ocasión mientras estaban drogados en la casa de un distribuidor, Merle insultó el programa de televisión favorito de los hijos del traficante y por esta razón comenzaron a pelear.
Daryl intervino para defender a su hermano pero acabó vomitando luego de recibir un golpe en las tripas, y con esto puso fin a la disputa ya que tanto Merle como el distribuidor comenzaron a reír y se olvidaron del inconveniente. En algún momento, además, Merle contrajo una fuerte gonorrea y por eso siempre traía consigo muy buenos analgésicos. Cuando se produjo el cambio en el mundo, Merle y Daryl escaparon a Atlanta y terminaron instalándose en un campamento en las afueras de la ciudad junto a otros supervivientes, que planearon saquear pero nunca llegaron a concretarlo. Espero que les haya gustado esta segunda parte. Bueno, como aún faltan más personajes, obviamente habrá una tercera parte. Compártelo, like, suscríbete. Hasta pronto.